En la clase de hoy, teniendo conocimientos previos de bioenergética y de metabolismo, vamos a ver cómo las células fabrican ATP para el uso energético de las moléculas. Como ustedes saben, la principal fuente de energía es la luz solar y en el caso de los organismos heterótrofos, como nosotros, los alimentos. Todas estas acumulan energía que se va transformando en la medida que los organismos lo van haciendo. De esta manera, podemos decir que tanto la energía de los alimentos como la energía solar o lumínica implica electrones con alta energía. Esos electrones con alta energía en algún momento van a generar, digamos, gradientes electroquímicos que son un importante intermediario en la conversión energética de los organismos. Esa energía del gradiente electroquímico puede ser utilizada en forma directa, como puede ser, por ejemplo, en algunos microorganismos, para realizar un transporte activo o movimiento de un flagelo en una bacteria. Y una gran parte, digamos, de esa energía que proviene de la luz solar o de los alimentos, puede ser transformada en calor o se disipa en forma de calor que no es utilizable por los organismos. Es una forma de mantener el organismo el equilibrio con el ambiente para que sea termodinámicamente favorable. Y otra parte de la energía del gradiente puede ser transformada en moléculas intermediarias de alta energía, como es la molécula de ATP, que es la que nos interesa en este tema de cómo las células convierten todas esas formas de energía en... Hay distintas formas de energía. Algunos organismos utilizan directamente la energía como energía lumínica, los que viven en las profundidades, o en muchos casos, como dijimos, en la mayoría de los casos, la gran cantidad de energía se disipa como calor, o en otros casos el movimiento de los flagelos. Como ustedes ya saben, la moneda de cambio para las transformaciones energéticas es la molécula de ATP, que es lo que ustedes ya conocen y ven aquí. Lo que hay que destacar es este trifosfato que debido a las cargas negativas y repulsiones electrostáticas hay una gran tensión en la molécula y la torna inestable. De manera tal que estos enlaces, cuando se rompen, liberan una gran cantidad de energía. De modo tal que cuando el ATP se hidroliza a ADP, se libera energía suficiente para realizar un proceso. También es de destacar que hay otras moléculas que pueden suplir o reemplazar al ATP, como es el fosfenolpiruvato, que ustedes lo conocen desde el catabolismo de la glucosa o glucólisis, también otros trinucleótidos como GTP, y la fosfocreatina, que también está en algunos tejidos, como el tejido cardíaco, puede ser utilizada como esa moneda de cambio. Aquí tienen en esta tabla las proporciones que hay entre ATP y ADP. ¿Por qué las pongo? Porque de la relación ATP-ADP, el organismo decide hacia dónde se va a dirigir el metabolismo, o hacia el catabolismo o hacia el anabolismo. Estos son datos empíricos en distintas células o tejidos. Ustedes pueden ver que las proporciones cambian, pero en general siempre está a favor de ATP en una proporción casi de 10:1. La gran pregunta es ¿de dónde se obtiene el ATP? ¿Cómo hace la célula para conseguirlo? Y como pueden ver, hay dos mecanismos conocidos.
la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. La fosforilación a nivel de sustrato es aquella que han visto, por ejemplo, en la glucólisis, cuando hay una diferencia de delta G muy grande entre reactivos y productos. Ese salto energético alcanza para formar una molécula de ATP. Es mucho, como vamos a ver al final de esta clase, es muy diferente el rendimiento entre una fosforilación a nivel de sustrato y lo que van a ver de fosforilación oxidativa. Aquí tienen el temario que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de mitocondrias, algunos aspectos estructurales, pero fundamentalmente vamos a ver cómo funciona y cómo sintetiza el ATP. Y una organela que también participa en la conversión energética son los peroxisomas. También vamos a ver algo de estructura y función. Sobre la estructura de la mitocondria no hay nada nuevo, dado que ustedes ya lo conocen, está ampliamente estudiada. Es una organela con características muy conocidas, una membrana externa, lisa, y una membrana interna que se pliega sobre sí misma, formando lo que se conoce como crestas mitocondriales. Otra característica de las mitocondrias es que tiene ADN propio y ribosomas para la síntesis de algunas de sus proteínas. Interesante es que las mitocondrias pueden variar de un órgano a otro en sus características, en su tamaño, forma, pero fundamentalmente en su ubicación. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en las células pancreáticas están distribuidas, digamos, en el citoplasma, rodeada por retículo endoplásmico rugoso, como ustedes lo ven en la foto de la izquierda arriba. Pero me interesa mostrarles lo de abajo, en el músculo, cómo las mitocondrias se agrupan entre las fibras musculares porque se necesita energía inmediata para la contracción muscular. Y en los espermatozoides ustedes pueden ver que las mitocondrias forman una vaina en el nacimiento del flagelo, porque es allí donde se necesita. Arriba a la derecha pueden ver en la glándula adrenal cómo las crestas tienen una morfología diferente y es típico de las células que sintetizan lípidos. Pero vamos a ver ahora cómo funcionan realmente las mitocondrias y me interesa como integradores metabólicos. Esto ya lo han visto ustedes en un proceso catabólico desde los aminoácidos, los glúcidos o las grasas convergen en algunos metabolitos intermedios conocidos como encrucijadas metabólicas. En el caso de la acetilcoenzima A, el caso del ácido pirúvico, que finalmente terminan en el ciclo de Krebs. ¿Y dónde se ubica ese ciclo de Krebs? En el interior o en la matriz mitocondrial, que a su vez va a proveer a una nueva etapa que es la cadena respiratoria, también presente en la matriz mitocondrial. Una vez más, esta imagen representa esa integración, esa característica que tiene la mitocondria como una organela de integración metabólica, a partir de los carbohidratos o aminoácidos que terminan en piruvato, como ustedes ya lo vieron, ingresan a la mitocondria como piruvato y allí es metabolizado para ingresar al ciclo de Krebs. Lo mismo los lípidos, que ingresan como ácidos grasos. Esos ácidos grasos proveen acetilcoenzima A y también ingresan al ciclo de Krebs. Es decir, que el ciclo de Krebs es el verdadero integrador metabólico. A su vez, el ciclo de Krebs termina quemando los carbonos de los ácidos grasos o de los aminoácidos o carbohidratos para transformarlos en dióxido de carbono que se disipa o sale de la mitocondria. Lo más importante de todo esto es esa integración a través del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria. ¿Y quiénes son esos integradores o los que se llevaron la energía que provenía de los alimentos? Estas dos moléculas, el NAD y
Y aquí está la importancia de unas enzimas llamadas deshidrogenasas, que a través de sus cofactores NAD y FAD captan los electrones de alta energía y terminan oxidando a un sustrato. La proporción de NAD reducido y NAD oxidado, de la misma manera que dije para ATP-ADP, también determina el destino del metabolismo, si se va a desviar hacia el catabolismo o se va a desviar hacia el anabolismo. De modo tal que cuando predomina el NAD reducido sobre el NAD oxidado, las vías se desvían hacia el anabolismo. Y al revés, cuando hay NAD oxidado en exceso, las vías se desvían hacia el catabolismo. Como habíamos dicho, en la integración metabólica que realiza la mitocondria, aparecían algunos metabolitos intermedios que se comportaban como encrucijadas metabólicas. En el caso de las proteínas o en el caso del catabolismo de los hidratos de carbono, en esa encrucijada metabólica es el ácido pirúvico. Y es la forma, o piruvato, es la forma en que ingresa a la mitocondria a través de transportadores, y la primera etapa sería la transformación de piruvato en acetilcoenzima A, de modo que es el metabolito que ingresa al ciclo de Krebs. Esto se llama descarboxilación oxidativa, en donde un átomo de 3 carbonos se transforma en uno de 2 carbonos con pérdida de dióxido de carbono. ¿Mm? Y esta reacción es catalizada por el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa que se encuentra en la matriz mitocondrial. Una vez más, el ciclo de Krebs. En el caso mío no me interesa saber cada uno de los metabolitos intermedios que resultan del ciclo de Krebs, sino dónde fueron a parar esos electrones de alta energía que provenían desde la acetilcoenzima A, que a su vez provenían desde los hidratos de carbono, aminoácidos o lípidos. Y lo que nos interesa como resultado en esta clase es que los electrones de alta energía son captados por cofactores de las enzimas NAD para transformarse en NAD reducido y FAD para transformarse en FAD reducido. Y estos metabolitos o estas moléculas van a llevar los electrones hacia la cadena respiratoria, que es la próxima etapa. Desde la beta oxidación o desde los lípidos, como ustedes ya lo vieron, yo no voy a entrar en detalles, la degradación de los ácidos grasos provee también con gran rendimiento acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Teniendo en cuenta que NAD reducido también se produce en el citoplasma, como por ejemplo en la glucólisis, esos electrones de alta energía no podrían ser aprovechados por la mitocondria, dado que la membrana interna de la mitocondria es impermeable al NAD reducido. Y por eso entonces se usan sistemas de lanzaderas que permiten un intercambio de electrones con la membrana interna de la mitocondria e ingresen directamente en la cadena respiratoria. Dos lanzaderas muy conocidas son la del glicerol 3-fosfato y la malato aspartato, que vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Aquí, por ejemplo, tienen la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Como ustedes saben, la reacción de conversión entre glicerol 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato forma parte de la glucólisis. Y en esa transformación estaban implicados los NAD reducidos. Entonces, fíjense, el NAD reducido se lo da a la dihidroxiacetona fosfato para transformarlo en glicerol. Ese glicerol atraviesa la membrana externa y se lo cede a un FAD que forma parte, ¿no es cierto?, de la membrana interna, para entrarlos a esos electrones y protones a la cadena respiratoria.
Los electrones son transferidos entre un compuesto y otro a través de ciertos grupos. ¿Mm? Y esos grupos, por ejemplo, en el caso de los citocromos, están formados por el hierro, que tiene la capacidad de captar un electrón para transformarse de hierro 3 en hierro 2. Esa sería transferencia directa de electrones. Hay otra que se transfieren electrones y protones, como lo que ustedes van a ver con la coenzima Q y el FAD. Y transferencia de iones hidruro, como en el caso del NAD, que ustedes lo vieron recién. Bueno, esta es la estructura de los citocromos, no vamos a entrar en detalles, pero la característica más importante de los citocromos es que tienen hierro en su molécula, son derivados de porfirinas, y ese hierro es el responsable de la transferencia de electrones sin transferencia de protones. Otro de los grupos transportadores de electrones es la ubiquinona o coenzima Q, y que requiere o que es capaz de trasladar o transportar hasta 2 electrones y acompañados de 2 protones en 2 pasos sucesivos. Es una pequeña molécula hidrofóbica y que difunde a través de la membrana interna, y que por lo tanto es muy importante en la cadena respiratoria, es la que se encuentra en mayor proporción dentro de los componentes de la cadena respiratoria y que hace prácticamente de comodín para poder transportar electrones entre un compuesto y otro de la cadena. También hay que destacar otros grupos transportadores de electrones, que son las proteínas ferroazufre o hierro sulfuradas, que también tiene hierro, como grupo que permite el traslado de un electrón por vez, al igual que hacen los citocromos. Aquí tienen algunos datos, que al menos 8 proteínas hierro-azufre intervienen en la cadena respiratoria. Desde el temario que había presentado al inicio, vamos a ver cómo funciona la mitocondria para poder transformar esas moléculas de alta energía que provenían de los alimentos en ATP. En especial, cómo funciona la cadena respiratoria. Aquí tienen la cadena respiratoria, es algo que ustedes ya conocen muy bien porque aparecen en todos los libros, se debe haber visto en varias materias, inclusive en el preuniversitario, pero las vamos a repasar. Básicamente está formada por complejos enzimáticos acompañados con cofactores importantes y moléculas individuales, como en el caso de la ubiquinona, todas tendientes a transportarse un electrón o uno o dos electrones entre uno y otro hasta un aceptor final, que es el oxígeno. Sin el aceptor final esto no funciona. Aquí tienen la cadena respiratoria, es una representación que aparece en Leninger y donde muestra 4 complejos que forman parte de la cadena respiratoria, y en el medio de estos la coenzima Q y un citocromo que no forma parte de los complejos, que es el citocromo C, y el que ustedes han visto también participante de los procesos de apoptosis. La dirección de transporte de electrones es la que indican las flechas azules, es en este sentido, hasta el aceptor final, el oxígeno, para formar junto con los protones las moléculas de agua. Esto es muy conocido por ustedes. ¿Y qué es lo que hace que el transporte de electrones sea en este sentido y no en sentido inverso? Eso está determinado por aumentos de potenciales redox, en el cual ustedes ya pueden saber que el oxígeno es la molécula que mayor potencial redox tiene, y por esa razón no es capaz de ceder electrones a los otros complejos, sino solamente recibirlos. Y así sucesivamente es lo que ha establecido ese orden de transporte de electrones. Aquí tienen una representación del complejo 1, también conocido como NAD deshidrogenasa. Es una molécula muy grande
donde pueden ver con centros hierro-azufre y algunos otros cofactores como el flavina mononucleótido. Recibe los electrones del NAD reducido para transformarlo en NAD oxidado y esos electrones los va trasladando hasta el aceptor, que sería la coenzima Q o ubiquinona. También pueden observar que en el transcurso de esos electrones se va perdiendo energía y esa energía es aprovechada por el complejo para bombear protones fuera de la matriz. Aquí tienen el modo en que los electrones son transferidos desde distintas fuentes a la coenzima Q. Desde el complejo 1, como lo habíamos dicho, también desde un FAD que formaba parte, ¿se acuerdan?, de la lanzadera glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Pero también pueden recibir desde el complejo 2. Y vamos a hacer un paréntesis en el complejo 2. El complejo 2 es la enzima succinato deshidrogenasa, que forma parte del ciclo de Krebs. Y esta es la que recibe los electrones a partir, o su aceptor, digamos, es la molécula de FAD, que luego se la cede a una proteína hierro-azufre que también tiene, hasta que finalmente van a la coenzima Q. Y también hay un transporte que viene desde el catabolismo de los ácidos grasos y a través de la coenzima A deshidrogenasa, que es la primera enzima de la beta oxidación, como ustedes ya lo han visto. Bien, llegamos al complejo 3, que puede recibir electrones desde la coenzima Q, teniendo en cuenta los potenciales redox, y como ustedes pueden ver está formada por citocromos, conocidos citocromos B y C1, y proteínas hierro-azufre. Esto en detalle o de memoria no lo vamos a saber, pero sí sepan que este complejo puede transportar un electrón progreso. Y una cosa importante es que también es una bomba protónica que bombea hasta 4 protones según Leninger, que a través de minicircuitos que tiene, que no vamos a entrar en detalle. Aquí pueden observar el paso de los electrones a través del complejo 4. Como pueden observar, es un complejo bastante grande también y formado por varias subunidades, 1, 2 y 3, como lo pueden ver en la estructura. La transferencia electrónica a través del complejo 4 comienza cuando dos moléculas del citocromo C, que se ven en la parte de arriba, donan 2 electrones, cada uno al centro binuclear de cobre, que eso es un detalle muy importante en el citocromo oxidasa. Después los electrones pasan a través del hemo al centro hierro-cobre, que serían citocromo A3 y cobre P, y el oxígeno se une al hemo del A3 y se reduce a su forma peroxi, gracias a los electrones del centro hierro-cobre. Hasta finalmente el oxígeno, cuando recibe la suficiente cantidad de electrones, se asocia con protones para formar la molécula de agua. Estos centros de cobre, fijadores de oxígeno, hay que tenerlos en cuenta porque algunas drogas o algunos tóxicos afectan precisamente a la cadena respiratoria por competir con el oxígeno por ese centro de cobre, como lo podemos ver enseguida. La oxidación incompleta de la mitocondria produce unas especies oxidativas conocidas como radicales libres. Como pueden ver, cuando recibe el primer electrón, esta molécula de oxígeno se puede transformar en un radical libre conocido como superóxido, que la misma mitocondria, a través de una superóxido dismutasa, puede transformarlo en peróxido de hidrógeno, que es un poquito menos tóxica
que el superóxido. Pero también a partir del peróxido de hidrógeno, como lo vamos a ver en la próxima, en presencia de hierro se puede transformar en un radical libre muy peligroso, que es el hidroxilo, el radical hidroxilo. Y a través de una peroxidasa también, normalmente, este peróxido de hidrógeno se puede transformar en agua. Aquí lo tienen una vez más, como a partir de la respiración, de la cadena respiratoria, el oxígeno, al ir recibiendo los electrones de a poquito, se va transformando en superóxido, a través de la superóxido dismutasa, en peróxido. Y por una reacción llamada reacción de Fenton, en presencia, cuando hay mucho hierro, se puede transformar en ion hidroxilo o en radical hidroxilo, que es muy peligroso para las distintas moléculas, como los ácidos nucleicos, los lípidos y los aminoácidos. En cambio, en presencia de una peroxidasa mitocondrial, se puede transformar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, que en este caso es mucho menos peligroso. Ahora vamos a entrar a un tema importante, porque hasta ahora no hemos visto cómo la energía puede ser aprovechada para la formación de ATP. Y es lo que vamos a ver ahora en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Habíamos dicho que había dos formas de fosforilaciones: oxidativa, que es la que vamos a ver ahora, y la fosforilación a nivel de sustrato, que se produce cuando hay un salto de energía en una reacción química. Por ejemplo, en la glucólisis ustedes han visto que hay fosforilaciones a nivel de sustrato. Entonces habíamos llegado a que los electrones son transportados a través de los 4 complejos y la coenzima Q y el citocromo C hasta el aceptor final, que es el oxígeno. Pero también habíamos dicho que tanto en el complejo 1 como el 3 y en el 4 se bombean protones hacia afuera de la matriz. Como pueden ver, 4 para el complejo 1, se dice que 4 para el complejo 3 y 2 para el complejo 4, aunque también siguen habiendo controversias. No se preocupen por eso. Lo cierto es que esos protones no pueden volver por la membrana interna de la mitocondria, porque es impermeable, y se acumulan fuera de la membrana, generando una diferencia de potencial o una acumulación de protones de carga positiva. Como pueden ver en el esquema muy general, esos protones tienen un único lugar para volver. ¿Y qué es lo que ven más abajo? Con lo que se conoce como ATP sintasa, que ahora lo vamos a desarrollar más detalladamente. Lo cierto es que el bombeo de protones hacia afuera genera un gradiente electroquímico. Es decir, ¿por qué un gradiente electroquímico? Porque hay salida de cargas positivas, ese es un gradiente eléctrico, calculado aproximadamente en 60 milivoltios, la diferencia de potencial entre el interior, entre la matriz y afuera de la matriz, y un gradiente de pH, porque lo que salen son protones, y aproximadamente de una unidad de pH. Esta es una estimación. Entonces, ese gradiente electroquímico es el que se ha llevado toda la energía de los electrones, que venía a su vez desde los alimentos. Dado que la membrana externa es permeable a los protones, se puede decir que el gradiente electroquímico se produce a ambos lados de la membrana mitocondrial interna, pero que esos protones entran en equilibrio con el citoplasma. Entonces ahora vamos a abordar la última parte de todo este proceso, que es la verdadera síntesis de ATP, que ya la habíamos mencionado como fosforilación oxidativa. Entonces, en este esquema, ustedes pueden ver una vez más cómo los protones son bombeados hacia afuera de la matriz, formando un gradiente electroquímico ya muy conocido,
y que los protones solamente pueden volver por un único lugar. Y ese único lugar es lo que algunos llaman el complejo 5. Y es lo que ven abajo, F0 y F1. ¿Y qué es esto? F0 es un canal para protones que cuando los protones entran por ese lugar, se traen toda la energía nuevamente para movilizar o permitir que la parte F1 de ese complejo, que es una ATP sintasa, asocie ADP con fosfato inorgánico para formar la molécula de ATP. Entonces, en definitiva, el potencial eléctrico, negativo adentro, positivo afuera, y el potencial químico, en alcalino adentro y ácido afuera, son los que conducen o movilizan una fuerza protomotriz para que F1, conocida como ATP sintasa, asocie ADP con fosfato para formar la molécula de ATP. Este es el detalle de la ATP sintasa, como se la conoce actualmente, formada por F0 y F1. La parte catalítica es F1 y que es activada cuando los protones vuelven por F0. El modelo de la derecha es observado en Alberts, y el modelo de la izquierda lo pueden encontrar en cualquier libro, pero fundamentalmente en el Leninger, que es lo que actualmente se conoce de ese complejo ATP sintasa. Y formado por varias subunidades, en donde pueden ver que lo que rota es el eje y la parte F0, cambiándole la conformación al resto de las subunidades para el intercambio ADP-fosfato para formar la molécula de ATP. Lo esencial de todo esto es que los protones que formaron ese gradiente o esa diferencia electroquímica solo pueden volver por F0. Para poder entender mejor el funcionamiento de las mitocondrias, vamos a ver cómo algunas moléculas afectan las funciones mitocondriales. Algunas son inhibidores específicos del transporte de electrones, afectando individualmente cada transportador. Hay otros que son inhibidores de la ATP sintasa, o el complejo 5, si le quieren llamar. Otras drogas se las llaman desacoplantes, ahora vamos a ver por qué se llaman desacoplantes. Y aquí en la última dice inhibidores de ATP-ADP translocasa. Aquí hay que mencionar que una vez que se forma una molécula de ATP después de la cadena respiratoria, ese ATP inmediatamente es bombeado o transportado al citoplasma a través de una translocasa que a su vez introduce ADP. Toda vez que se acumula ATP en la matriz mitocondrial, cesa todo el proceso que habíamos mencionado, por lo que es necesario que inmediatamente salga al citoplasma. Ahora les voy a mostrar cómo algunas drogas afectan en forma directa a los componentes de la cadena respiratoria o a los complejos. Tenemos el caso de estos inhibidores. La rotenona es un órgano fosforado, el amital es un barbitúrico, que afectan en forma directa interactuando con la NAD deshidrogenasa, inhibiéndola. Este caso no parece ser tan dramático, ya que la cadena respiratoria se puede restablecer a partir del complejo 2 y continuar hasta el oxígeno. Sin embargo, hay un problema en el sentido de que tarda un poco más en armarse el gradiente electroquímico, dado que estamos inutilizando una de las bombas protónicas. Otras drogas, como la antimicina A, afectan al complejo 3. Aquí la cosa ya es diferente, no se puede revertir fácilmente, salvo alguna droga, ascorbato, por ejemplo, han dicho algunos autores, pero digamos que ya no tiene utilidad la cadena respiratoria en ese sentido. Y peor aún, cuando se trata de afectar el complejo 4, y esto lo hacen, por ejemplo, el monóxido de carbono, muy conocido, tóxico,
en el invierno cuando la gente se intoxica con este gas, o los cianuros o ácida sódica. También hay inhibidores directos del complejo 2, como el malonato. ¿Por qué? Porque el malonato se asemeja mucho al succinato. Ahora vamos a ver, así en esta animación, cómo sería la formación del gradiente. Supongamos que esos rojos son los protones y los círculos celestes son los electrones. Entonces en la cadena respiratoria va funcionando así, y cada vez que los electrones pasan se van bombeando protones hasta formar el gradiente electroquímico. En una segunda etapa, digamos cuando el gradiente ya se formó, hay una diferencia de potencial y los protones solamente pueden volver por allí generando ATP, como ustedes lo están viendo en la animación. Estas serían las condiciones normales, si es que hemos entendido cómo se produce la fosforilación oxidativa. Volviendo a la animación anterior, pero con un pequeño cambio. Supónganse que los electrones marchan hacia el oxígeno, pero los protones, fíjense lo que hacen. Cuando son bombeados, vuelven por cualquier lado de la membrana. Si pueden volver por cualquier lado de la membrana, es muy poco lo que vuelve por F0. Por lo tanto, por empezar, se va a producir una inhibición de la formación de ATP. ¿Está bien? Y por otro lado, la energía que tenían los electrones se disipa como calor. Esto proceso por el cual los protones pueden volver por cualquier lado de la membrana es lo que hacen los agentes desacoplantes, que son inhibidores realmente de la fosforilación. Pero aquí no se va a inhibir la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración, la cadena respiratoria va a tratar de trabajar aún más tratando de restablecer el gradiente. Y el gradiente mismo, cuando está formado, está muy activo, empieza a inhibir a la cadena respiratoria. Aquí tienen los agentes desacoplantes, 2,4-dinitrofenol, es el más conocido de todos ellos, o el FCCP, que no importa si no aprenden los nombres. Una situación natural que se da de desacoplamiento de las mitocondrias es en el caso de la grasa parda. La grasa parda es abundante en algunos organismos que tienen que lidiar con temperaturas extremas. ¿Y cómo es la situación? Bueno, aquí tienen la cadena respiratoria, como lo habíamos dicho, analicémosla así, en este sentido, y los protones que normalmente tenían que volver por el F0 para generar ATP, no lo hacen por acá, sino que existe una proteína en estos mitocondrias que permite la vuelta de los protones por un canal que se llama termogenina o proteína desacoplante. Entonces, ¿qué pasa con estos organismos? Se libera calor, es decir, toda la energía, como lo habíamos visto en el caso anterior, y esto es necesario precisamente para aquellos organismos que entran en hibernación o que tienen que exponerse a temperaturas muy bajas, como en el caso de los animales de hibernación. Bueno, vamos a ver otro caso en base a este esquema y a esta animación. Supongamos que ahora la situación es distinta, en la cual yo tengo una droga que lo que hace es interactuar con F0 tapando el canal por donde tendrían que volver normalmente los protones. ¿Y cómo sería esto? Acá van los electrones rumbo al oxígeno y los protones no pueden volver. Ahora la membrana es normal y no pueden volver. ¿Y qué pasa? Se empiezan a acumular formando un gradiente elevado, y entonces ese gradiente, por empezar, se detiene la formación de ATP porque los protones no pueden volver, no generan la fuerza protomotriz para la síntesis de ATP, y por otro lado, cuando el gradiente queda formado o alto, el gradiente es un inhibidor directo de la cadena respiratoria, terminando, digamos, inhibiendo totalmente todo el proceso, fosforilación y cadena respiratoria.
Bien, aquí es simplemente datos que demuestran cuán rendidora es la vía glucolítica si uno toma como sustrato o como combustible los carbohidratos. Desde una molécula de glucosa, fíjese, se producen 36 a 38 moléculas de ATP cuando utiliza la fosforilación oxidativa. Mientras que la vía glucolítica, que es anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, solamente 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Esto hace la gran diferencia entre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato. Y aquí tienen también una comparación con el rendimiento energético de los ácidos grasos, que si ustedes recuerdan, por beta oxidación, por ejemplo el caso más emblemático, el palmitato, con 16 átomos de carbono, la cantidad de ATP que puede formar utilizando obviamente la vía oxidativa, la fosforilación oxidativa, un total de 129 ATP por mol de palmitato se ha estimado. La gran diferencia, el gran rendimiento de los... Ya hemos trabajado sobre la estructura y la función relacionada con la estructura de las mitocondrias. Ahora vamos a ver en esta última parte, muy brevemente, cómo las mitocondrias se integran con la célula intercambiando moléculas importantes. Algunas de estas son revisiones simplemente. Como ustedes pueden ver aquí, uno de los intercambios es de los ácidos grasos mediados por carnitina y acilcarnitina, como ustedes ya lo vieron en el catabolismo de los ácidos grasos. Es la manera en que los ácidos grasos ingresan a la matriz para su degradación por beta oxidación. Esto simplemente es para hacerlo notar, pero ustedes ya lo han visto. Del mismo modo, ustedes pueden ver cómo la mitocondria intercambia otras moléculas con el citoplasma. Una de ellas, que ya lo habíamos visto, es a través de una traslocasa que saca el ATP que se forma en la matriz mitocondrial y lo intercambia por ADP. Esta traslocasa, o este antiporter, si lo quieren llamar de otra manera, es muy importante porque de esa manera el ATP es liberado al citoplasma donde va a ser reutilizado. Hay una toxina producida por algunas serpientes que lo que hacen es bloquear este canal ATP y ADP y de esa manera indirectamente inhibe la respiración. Otro intercambio es, que ya lo habíamos visto, la vuelta de los protones de gradiente a través de F0 y la activación de F1. Y también los fosfatos, que son los que forman parte de la síntesis de ATP, también son internalizados por un transportador, por un symporter, que aprovecha la entrada de los protones del gradiente. También habíamos visto que otra forma de intercambio es a través del sistema de lanzaderas. Acá simplemente mostramos una vez más la del glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que ya lo hemos visto en varias oportunidades. Habría que incorporar también los otros sistemas de lanzaderas. Finalmente vamos a hablar un poquito de otra organela que trabaja en la transformación de moléculas en el catabolismo, que son los peroxisomas. Están presentes en todas las células eucariotas y son abundantes en algunos órganos, como en el hígado, cumpliendo una función de detoxificación o desintoxicación. También se encuentra en el sistema nervioso, en la piel y el riñón. Al igual que las mitocondrias, también tienen capacidad autorreplicativa, pero también pueden ser provistos o armarse del retículo endoplásmico. Y la función más importante, por eso se llaman peroxisomas, es que degradan el peróxido de hidrógeno y tienen la capacidad de participar en el metabolismo del etanol y de los ácidos grasos, como lo vamos a ver ahora. En la oxidación de los ácidos grasos, ustedes ya habían visto la beta oxidación en las mitocondrias,
Y acá actúan los peroxisomas por un mecanismo similar, porque contienen enzimas similares, aunque no son idénticas a las de la beta oxidación, y oxidan parcialmente los ácidos grasos, fundamentalmente de cadenas más largas. Los transforma en ácidos grasos de cadena más corta para que la mitocondria termine de metabolizarlos. Pero la principal diferencia con la beta oxidación es que el Fad reducido y el NAD reducido, en vez de entrar en la cadena respiratoria como hace en la mitocondria, son consumidos para la producción de peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo lo hace? Es lo que vamos a ver ahora. Lo que vemos es que vieron que las etapas son muy similares a la beta oxidación que observaron en la mitocondria, en donde en cada vuelta se pierden dos carbonos en forma de acetil-CoA que en la mitocondria entran a la cadena, al ciclo de Krebs para después continuar en la cadena respiratoria. En la beta oxidación, el Fad y el NAD reducido son incorporados directamente a la cadena respiratoria. En cambio acá, en los peroxisomas, el Fad es utilizado para reducir el oxígeno y formar peróxido de hidrógeno. Del mismo modo es con la producción de NAD reducido, que es reutilizado para la producción de peróxido de hidrógeno. Las demás etapas y las enzimas se parecen mucho a las de la beta oxidación en las mitocondrias. El resultado final es acetilcoenzima A, que es también exteriorizado para ser reutilizado o en el citoplasma, ya sea para la resíntesis de ácidos grasos o para otros propósitos. Y el ácido graso de cadena más corta puede entrar en una vuelta más o en algunas vueltas más y ser liberado para que la mitocondria termine de degradarlos. Aquí tienen algunas fotos del aspecto de los peroxisomas, que suelen tener enzimas cristalizadas y que le dan un aspecto característico. A diferencia de la mitocondria, tienen una simple membrana y no tiene crestas como la mitocondria. Aquí tienen, si ustedes quieren comparar, aunque esta imagen tiene un pequeño error, donde pueden ver que el Fad producido en el peroxisoma es reutilizado para la reducción del oxígeno y formar peróxido de hidrógeno, y después por una catalasa lo transforma en agua. El error es que, en esta imagen el NAD reducido, en la mayoría de los libros figura que el NAD reducido también es utilizado como el Fad reducido para la formación del peróxido de hidrógeno. Este es el concepto que ustedes tienen que tener. En la mitocondria, en cambio, el Fad reducido, como ustedes pueden ver, y el NAD reducido son, así como la acetilcoenzima A, son reutilizados. El Fad y el NAD ingresan directamente a la cadena respiratoria, mientras que la acetilcoenzima A entraría al ciclo de Krebs. Aquí tienen una enzima que es característica, que es la oxidasa, que es típica de los peroxisomas. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer, esto sería el resumen de toda esta clase, que tienen que saber que la mitocondria es un integrador metabólico, y desde ese punto de vista ustedes lo tienen que considerar, y que el transporte de electrones en la cadena respiratoria y sus inhibidores son algunos específicos, cómo se produce el acoplamiento entre la respiración y la fosforilación oxidativa. Podríamos decir que no hay fosforilación oxidativa si no hay cadenas respiratorias funcionando. No podemos decir la inversa, es decir, puede haber cadenas respiratorias funcionando sin que haya fosforilación. Y es el caso de los desacoplantes, como el desacoplante natural en los animales de hibernación o el uso de agentes desacoplantes. Después tienen que considerar el intercambio entre la mitocondria y el citoplasma. Son importantes porque se proveen mutuamente de las moléculas necesarias para sus procesamientos. Y después tienen que ver la relación de la mitocondria con otras organelas, como los peroxisomas, que intercambian material para
más que todo la degradación de los ácidos grasos.